Hola, bienvenidos. En este episodio estaré hablando sobre la nueva era versus el cristianismo. ¿Qué significa ser espiritual en la actualidad? ¿Es suficiente meditar, creer en la reencarnación o buscar una conexión con la naturaleza? En este episodio exploraremos un movimiento que promete respuestas a estas preguntas. La nueva era. La nueva era es un movimiento espiritual contemporáneo que busca una nueva espiritualidad, a menudo fusionando elementos de diversas religiones orientales, ocultismo y psicología. A pesar de su creciente popularidad, es fundamental que los cristianos conozcamos las creencias y prácticas de la nueva era, para poder discernir la verdad y proteger nuestra fe. La nueva era, a pesar de sus pretensiones de paz y armonía, presenta una seria amenaza para la fe cristiana, al ofrecer una falsa salvación y distorsionar la verdadera naturaleza de Dios y del hombre. Estoy feliz de que estés aquí hoy conmigo. Bienvenidos a Viviendo con Cristo diariamente. Estamos en la serie titulada No te dejes engañar. Si te perdiste el episodio anterior titulado Filosofías humanas versus la sabiduría divina, te invito a que lo escuches. Al final te dejaré el enlace. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta, comenta y compártelo con tus amigos. Este es un versículo clave de la palabra de Dios que nos advierte lo que pasa en nuestros tiempos. Si puedes, si tienes tu Biblia contigo, te invito a que busques 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Voy a leer de la traducción lenguaje actual. La palabra de Dios dice así: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Si sigues aquí, te felicito, porque eso demuestra que de verdad estás interesado en aprender lo que dice la Biblia, y estoy segura que hoy aprenderás algo nuevo. Pero lo más importante es que apliques la verdad de la palabra de Dios a tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora sí, comencemos. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la reencarnación o de que todos estamos conectados con un universo consciente? Estas ideas, que pueden parecer extrañas o incluso absurdas para algunos, son fundamentales dentro del movimiento de la nueva era. Veamos algunas de estas creencias y las contrastaremos con las enseñanzas claras y concisas de la Biblia. Creencia número 1, el panteísmo. Todo es Dios. El panteísmo es la creencia de que todo es Dios y que Dios está en todo. Es como si Dios fuera el océano y nosotros las olas. Sin embargo, la Biblia nos presenta un Dios trascendente y personal, creador de todas las cosas. Dios no es semejante al ser humano. En Números capítulo 23, versículo 19, se afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Génesis capítulo 1, versículo 1, se nos dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador, no es parte de ella. En Génesis 1, 27, se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre fue creado por Dios, que es eterno. En Juan 1:1 se nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo nos revela un Dios distinto de su creación, un Dios que se manifestó en carne y hueso en la persona de Jesucristo. John MacArthur, destacado pastor y teólogo, ha señalado que el panteísmo diluye la santidad
y la soberanía de Dios, reduciéndolo a una fuerza impersonal. Creencia número 2, la reencarnación, vidas pasadas y futuras. La reencarnación es la creencia de que el alma humana se traslada de un cuerpo a otro después de la muerte. Esta idea está arraigada en muchas religiones orientales y ha sido adoptada por el movimiento de la nueva era. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia enseña claramente que la muerte es el final de esta vida y que seremos juzgados por nuestros actos. Jesús mismo le dijo al criminal que estaba crucificado junto a él en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto significaba que no tendría otra oportunidad de vivir una vida en la tierra. En Mateo 25, versículo 46, se nos dice que al morir los creyentes van a la vida eterna, mientras que los incrédulos van al castigo eterno. Hemos sido creados para vivir una sola vez en la tierra y después de eso viene el juicio de Dios para determinar dónde pasaremos la eternidad. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, afirmó que la doctrina de la reencarnación es una ofensa contra la justicia de Dios y niega la necesidad de un Salvador. Creencia número 3. Autodivinización. El hombre como Dios. La autodivinización es la creencia de que cada individuo posee una naturaleza divina y puede alcanzar la iluminación a través de sus propios esfuerzos. Esta idea contrasta fuertemente con la enseñanza bíblica de que somos pecadores y necesitados de un Salvador. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la epístola a los Romanos capítulo 14, versículo 11 dice, porque está escrito que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. John Piper, teólogo reformado, ha enfatizado que la autodivinización es una herejía peligrosa que exalta al hombre por encima de Dios. Ante esto solo me puedo preguntar a mí misma, ¿en algún momento me he sentido Dios? ¿Quiero halagos, elogios, reconocimiento que me hagan sentir bien? ¿Me he sentido dueña de mi propio destino y he pensado que yo lo puedo hacer todo a mi manera? ¿Me siento autosuficiente y creo que todo está en mi poder, fuerzas, determinación, en lo que declaro? ¿Alguna vez he sido tentada a hacer todo lo que quiero con tal de autocomplacerme, sin importarme lo que piense el Dios creador de todo? Este fue el pecado de Lucifer, el ángel caído. Quiso ser divino y fue expulsado de la presencia de Dios para siempre. Igual le pasó a Eva, quiso ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, y fue expulsada del paraíso. Igual nos pasará a nosotros si pretendemos ser como Dios. Creencia número 4. Espiritualidad universal, una mezcla de todo. La nueva era busca una espiritualidad universal que incluye elementos de diversas religiones y tradiciones espirituales. Sin embargo, Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia es clara. Solo existe un camino para llegar al Padre, y ese camino es a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos llama a buscar la verdad en las Escrituras y a rechazar las falsas enseñanzas. Matthew Henry, conocido por sus comentarios bíblicos, señaló que el sincretismo religioso diluye la pureza del Evangelio y confunde a las personas. Las creencias centrales de la nueva era, como el panteísmo, la reencarnación y la autodivinización,
son diametralmente opuestas a las enseñanzas claras y concisas de la Biblia. Al entender estas diferencias, podemos proteger nuestra fe y compartir el verdadero evangelio con aquellos que están siendo engañados por estas falsas doctrinas. En este segmento les hablaré de cuáles son las prácticas comunes de la nueva era y qué dice la Biblia al respecto. Las creencias de la nueva era se manifiestan en una amplia gama de prácticas que buscan la conexión espiritual y el bienestar personal. Sin embargo, muchas de estas prácticas tienen raíces en antiguas religiones y filosofías que son incompatibles con la fe cristiana. Exploraremos algunas de las prácticas más comunes de la nueva era y veamos cómo contrastan con las enseñanzas bíblicas. Número 1. La meditación es una práctica común en la nueva era, a menudo utilizada para alcanzar estados alterados de conciencia y conectar con un poder superior. Sin embargo, la Biblia nos enseña a orar para entablar una comunicación consciente y personal con Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos exhorta a orar incesantemente. Mientras que la oración se centra en Dios, la meditación a menudo se centra en uno mismo. John MacArthur ha advertido que muchas técnicas de meditación de la nueva era tienen raíces en el misticismo oriental y pueden llevar a una conexión con fuerzas espirituales engañosas. Segunda práctica, la astrología, es la creencia de que los movimientos y posiciones de los cuerpos celestes influyen en los eventos humanos y en el carácter de las personas. Isaías 47, versículo 13, el contexto de este pasaje es que el profeta Isaías está hablando sobre el fin de Babilonia. Ellos practicaban la astrología y tomaban decisiones en base a lo que creían que decían las estrellas. Por eso ahora Dios, que ve y sabe todo, les da este mensaje a ellos. Te has fatigado de tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuenten los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. En otras palabras, Dios les dice que todo el consejo del cielo no tiene valor frente a su gobierno y majestad. La voluntad soberana es que Babilonia será destruida, aunque sus astrólogos digan lo contrario. La Biblia condena la astrología como una forma de adivinación. R.C. Sproul ha señalado que la astrología es incompatible con la soberanía de Dios y la libertad humana. Tercera práctica, el yoga, es una práctica física y mental originaria de la India. Si bien el yoga físico puede ofrecer beneficios para la salud, muchas formas de yoga están arraigadas en filosofía hindú y en la búsqueda de la iluminación. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En otras palabras, un cristiano no puede estar practicando lo que hacen los que no conocen a Dios. John Piper ha expresado su preocupación por la influencia del hinduismo en muchas formas de yoga y ha animado a los cristianos a ser cautelosos al practicarla. Práctica número 4, la sanación holística. Abarca una amplia gama de prácticas, como la curación con cristales, la Reiki y la terapia floral. Estas prácticas a menudo se basan en la creencia de que la enfermedad es causada por un desequilibrio energético y que puede ser curada a través de las fuerzas espirituales. Mateo 8:17 nos dice que Jesús sanó a los enfermos, demostrando su poder divino. Sin embargo, la Biblia no nos enseña
a buscar sanación en fuerzas naturales o espirituales aparte de Dios. J. I. Packer ha enfatizado que la sanación divina viene a través de Jesucristo y que no debemos buscar atajos espirituales. Las prácticas de la nueva era, aunque a menudo atractivas por su promesa de bienestar y conexión espiritual, pueden llevar a una desviación de la fe cristiana. Es importante que los cristianos sean discernidores y se aferren a la verdad de las Escrituras. Al hacerlo, estaremos protegidos de las falsas enseñanzas y podremos compartir el verdadero evangelio con otros. ¿Te has preguntado cómo la nueva era influye en nuestra vida diaria? Puede que pienses, yo nunca he practicado la nueva era, pero sus ideas están normalizadas que quizás ni lo notes. ¿Has escuchado alguna de estas frases? Confía en el universo. Todo sucede por una razón. O tú tienes el poder dentro de ti. Estas ideas parecen motivadoras, pero nos alejan de nuestra dependencia en Dios. Prácticas cotidianas. El yoga espiritual no es solo ejercicio. Muchas veces incluye elementos de meditación que nos exponen a otras creencias. Autoayuda extrema. Los influencers promueven afirmaciones como eres suficiente, cuando la Biblia dice que dependemos de Cristo para todo. En Juan 15, versículo 5, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Primera de Pedro 5, versículo 8, nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Debemos estar alerta. Veamos el impacto de la nueva era en la cultura y su contraparte bíblica. Las creencias y prácticas de la nueva era no solo influyen en las vidas individuales, sino que también han permeado la cultura en general, moldeando la forma en que pensamos y vivimos. Exploremos cómo las ideas de la nueva era han impactado diversos aspectos de nuestra sociedad y cómo contrastan con lo que nos enseña la Biblia. Número 1. Ha impactado en la psicología y autoayuda. La nueva era ha tenido una profunda influencia en el campo de la psicología, especialmente en el área de la psicología transpersonal. Muchas terapias alternativas promueven la idea de que la curación emocional y espiritual está dentro de nosotros mismos. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia nos enseña que el corazón humano es pecaminoso y necesita la transformación que solo Jesucristo puede proporcionar. Nadie puede cambiar permanentemente sin que Dios haya limpiado el corazón primero. Podrán mostrar ciertos cambios, pero no son profundos porque están basados en sus propios esfuerzos y pronto volverán a aparecer. John MacArthur ha advertido que muchas terapias alternativas se basan en principios paganos y pueden llevar a una dependencia en fuerzas espirituales engañosas. Número 2. Ha impactado en la ecología y espiritualidad. La nueva era ha influido en el movimiento ambientista, promoviendo una visión espiritual de la naturaleza. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios creó el mundo y que los seres humanos tienen el mandato de cuidarlo. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, de las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. R.S. Sproul ha señalado que mientras que la Biblia nos llama a cuidar la creación,
La nueva era a menudo eleva la naturaleza a un estatus divino. Número 3. Ha impactado en la política y sociedad. Las ideas de la nueva era han influido en la política, promoviendo una nueva era de paz y armonía. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el pecado es la raíz de todos los conflictos humanos y que solo Jesucristo puede traer verdadera paz. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Billy Graham ha enfatizado que los problemas del mundo no pueden ser resueltos por el hombre, sino solo por la intervención divina. La nueva era ha dejado una huella significativa en nuestra cultura, influyendo en campos como la psicología, la ecología y la política. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia ofrece una visión más completa y precisa de la realidad. Al comprender las raíces espirituales de la nueva era y al aferrarnos a la verdad de las Escrituras, podemos navegar en este mundo secular con sabiduría y discernimiento. Hemos explorado a lo largo de este episodio cómo las creencias y prácticas de la nueva era han permeado nuestra cultura y cómo contrastan con las enseñanzas claras y concisas de la Biblia. La nueva era ofrece respuestas fáciles y soluciones rápidas a las preguntas existenciales de la vida, pero estas respuestas a menudo se basan en falsas premisas y filosofías paganas. La Biblia, por otro lado, nos ofrece una verdad absoluta y una esperanza segura. Nos revela un Dios personal y amoroso que desea tener una relación íntima con nosotros. A través de Jesucristo podemos encontrar perdón, sanidad y vida eterna. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Primeramente, aprender a discernir. Seamos vigilantes y aprendamos a diferenciar entre la verdad absoluta de Dios y las mentiras de falsas enseñanzas. Comparemos las enseñanzas y prácticas que han influenciado en la cultura con lo que dice las Escrituras. Número 2. Estudiar la Biblia. Dediquemos tiempo para estudiar la Biblia regularmente, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Número 3. Buscar una comunidad cristiana. Conectémonos con una iglesia local donde podamos crecer en la fe junto a otros creyentes. Número 4. Evangelicemos. Compartamos el Evangelio con aquellos que están buscando respuestas en un mundo incierto. Al final, cada uno de nosotros debemos tomar una decisión. ¿Seguiremos las corrientes de la cultura y buscaremos respuestas en filosofías pasajeras o nos aferraremos a la verdad eterna de la palabra de Dios? Quiero compartirte el testimonio de Sofía, quien durante muchos años estuvo involucrada en prácticas de la nueva era. Tras conocer a Cristo, ella dijo: pasé muchos años buscando la paz interior en diversas prácticas espirituales, pero solo encontré vacío. Fue al conocer a Jesús que experimenté un amor y una paz que nunca antes había conocido. Su palabra transformó mi vida por completo. ¿Te identificas con la búsqueda de Sofía? Si estás buscando respuestas verdaderas y una vida con propósito, te invito a explorar la fe cristiana. Mi invitación para ti hoy es esta. Si has estado expuesto a ideas de la nueva era, vuelve tu corazón a Cristo. Él es la fuente de la paz, el propósito y el amor verdadero. No necesitamos energías cósmicas ni rituales, necesitamos una relación viva con Jesucristo. John Piper dijo: la mayor necesidad del ser humano no es una falsa espiritualidad, sino al Dios vivo y verdadero. No olvides suscribirte a este canal Viviendo con Cristo diariamente.
darle me gusta a este episodio, dejar tus comentarios y compartirlo con tus amigos. Juntos podemos ayudar a más personas a descubrir la verdad de Dios. En el siguiente episodio exploraremos sobre otra falsa enseñanza que enseña sobre la superación personal y el peligro que esto representa para nuestra fe. No te lo pierdas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Ayúdanos a discernir las falsas enseñanzas y a aferrarnos a tu verdad. Fortalece nuestra fe y danos el valor de compartir el Evangelio con los demás. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme hoy y que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Hasta la próxima.